Bueno, ahora quiero pasar a hablar acerca del rol de la Biblia en nuestra iglesia. El rol de la Biblia. ¿Qué función tiene la Biblia en la iglesia? Lo primero que todo es que la iglesia dice adorar en espíritu y en verdad. La iglesia y la Biblia es la verdad, la palabra de Dios es la verdad. So, ahí está conectada la oración. Lo primero que tiene que hacer la iglesia para que sea una adoración bíblica es que la iglesia tiene que cantar la Biblia. Hay 5 cosas aquí. Cantar la Biblia. Ahora deben decir qué quiero decir con esto. No quiere decir que no se cante canciones. No, pero que los cantos nuestros estén saturados con enseñanzas bíblicas. Esto es muy importante. Porque a veces uno puede cantar un canto en la iglesia que no menciona ni a Dios. Y eso también hay que conocerlo. Si usted nunca lo ha pasado, a mí me ha pasado. Pues a veces un canto en la iglesia donde no se menciona ni a Cristo. Entonces aquí estamos adorando. Cuando estamos supuestos a hacer a Cristo, ¿no? Entonces, en los cantos cristianos tienen que estar saturados o tienen que tener alusiones bíblicas. Eso es, es básico. Entonces, cantando la Biblia, orando la Biblia, uno tiene que orar oraciones que sean bíblicas. Orando por la paciencia, orando por sanidad, orando por perdón, orando por el crecimiento espiritual, ¿verdad? Ahora, ¿qué ustedes creen si a alguien se le ocurre orar para que Dios me ayude a ganarme la lotería? ¿Es una oración bíblica? No. Y ustedes se Mm. ríen, pero yo estoy seguro que aquí alguien ha hecho esa oración. Siempre hay alguien por ahí que dice, pastor, si Dios sabe, si Dios supiera. Bueno, oraciones, mira, hay que cantar la Biblia, hay que orar la Biblia, hay que leer la Biblia en el culto, ¿ok? Hay que predicar la Biblia en el culto, hay que confesar la Biblia, es decir, esta es nuestra creencia. Y la Biblia tiene que estar presente en el culto cristiano. Tiene que estar muy presente. Nuestra adoración tiene que estar presente. Por eso, las oraciones mías, yo trato de que sean oraciones bíblicas. En otras palabras, esta es una oración que Jesús haría. Un ejemplo, hay oraciones que Jesús no haría, que yo hago, y siguen siendo bíblicas. Por ejemplo, cuando yo le pido perdón a Dios por mis pecados, eso no es una oración que Jesús haría porque Jesús nunca pecó. Ok, pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando oraciones, por ejemplo, de intercesión por los hermanos, pedirle a Dios, oraciones que realmente vayan de acuerdo al espíritu de la Biblia, claro. Ahora, uno no puede orar por sandeces y decir que eso no. Entonces, en la adoración, en el culto, cantando la Biblia, orando la Biblia, leyendo la Biblia, predicando la Biblia y mirando la Biblia. La Biblia siempre tiene que estar presente. Una de las Amén. cosas que yo quería cuando yo comencé en nuestra iglesia, ustedes saben que ustedes a veces van a algunas iglesias antiguas, ¿no? Iglesias más conservadoras, y se encuentra un lugar donde se lee la Biblia y hay una Biblia, creo que en Cuba le llamaban la Biblia del púlpito, si más no recuerdo. Y había una Biblia ahí presente. Y esa era la Biblia a la cual los hermanos leían las lecturas bíblicas. ¿Cuál es el beneficio? ¿Y cuál es la ventaja y la desventaja de la Biblia de tener eso? Eso ya ha quedado en desuso. La mayoría de las iglesias no tienen la Biblia de púlpito, ¿no? Por cuestiones prácticas. Ujú. Uno de los beneficios de tener la Biblia del púlpito es que estimula a la iglesia a que vea la presencia física y real de la palabra de Dios en medio nuestro. De ahí se deriva nuestro mensaje, nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra autoridad para todo lo que hacemos. Cuando no tenemos eso en el culto, no estamos pecando, no estamos haciendo nada malo. El culto sigue, continúa, va para adelante. Pero uno se priva del beneficio de decir, aquí está la palabra de Dios en medio nuestro. Y por muchos miles de años, eso fue muy importante para los cristianos. La palabra de Dios de manera física, tangible en medio nuestro. Así como Israel tenía la ley en el arca, los cristianos empezaron a atesorar la Biblia dentro de la iglesia. Entonces, manda un mensaje poderoso realmente, decir, esta es nuestra autoridad, aquí está la palabra del Señor en medio nuestro. Y cuando se leía la Biblia, el hermano o la hermana que leía la Biblia, la leía de esa Biblia. Era la Biblia la que tenía. Una de las desventajas de no tener la Biblia de manera física, si ustedes se dan cuenta, yo me subo al púlpito con 2 cosas. 3 cosas yo llevo al púlpito. 3 cosas. Número 1, llevo el aparatico ese para pasar ahí los puntos del mensaje. Ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Número 2, yo llevo el iPad
ese es donde yo tengo los puntos del mensaje, las notas que tengo ahí. Número 3, yo siempre llevo la Biblia al púlpito. No sé si se han dado cuenta. Ahora, yo puedo fácilmente, algunos pastores usan el iPad, ahí tengo la Biblia y lo tengo todo, pero no. ¿Por qué yo me llevo la Biblia al púlpito? Porque yo quiero transmitir el pensamiento, la idea o la realidad, que la gente se adapte a ver al pastor siempre con la Biblia cuando va a enseñar. Porque de ahí es de donde sale la autoridad y la enseñanza. Algo visible, algo psicológico, algo visible, algo consciente y que sea inconsciente. Eso de pararme arriba con una guayabera y un teléfono y un... ¿Se puede predicar? Claro que se puede predicar, pero pienso que es más sano ver el objeto en sí, porque Dios creó la materia. Acordémonos que la materia no es mala, la materia Dios la creó por algo es, y la materia se usa para glorificar a Dios, en este caso la Biblia presente en medio nuestro. Y otra de las cosas también, que por ejemplo, cuando usted lee un libro, usted lee la Biblia en el teléfono solamente y no la lee en forma física, una de las cosas que le ha robado estas lecturas digitales es que usted no tiene algo, que no lo tiene ahí consigo, no tiene principio ni final, sino está leyendo solamente la partecita que está leyendo, ¿ve? Está bien, le voy a dar esta perspectiva solamente, pero psicológicamente no le da una historia. Cuando usted tiene una Biblia que usted la abre, o un libro que usted lo abre, usted en su mano tiene un comienzo, tiene un medio, tiene un final, o sea, tiene un proceso, no tiene solamente un momento. Entonces, esta generación de jóvenes que se están creando en las escuelas, eh, desconectados de un proceso, de un principio, de un final, lo único que tienen es un momento adelante. Subconsciente. Yo sé que esto es algo un poquito profundo, un poquito filosófico, pero la iglesia muchas veces se está expresando de esa forma, en el momento. Y nos estamos olvidando que somos parte de algo más complejo, algo más grande, algo más profundo que el momento, que también es el comienzo, el final y todo esto junto. Entonces, cuando uno lleva una Biblia, uno tiene ese contexto, ¿no? Físico. Y por muchas razones, entonces yo prefiero, aunque tengo la Biblia en el teléfono, en un momento rapidito yo la uso durante el día, pero yo prefiero siempre tener la Biblia conmigo. No como un amuleto ni nada de esto, pero es la presencia de la palabra real de Dios en mi vida. Entonces, muchas iglesias tienen una Biblia de púlpito. Dice, nosotros somos especialmente, y tristemente les voy a decir algo, les voy a decir algo. Estas iglesias, como las otras denominaciones, los otros hermanos, incluyendo la Iglesia Católica Romana y los luteranos y todos estos otros hermanos, ellos sí han preservado una Biblia de púlpito en sus reuniones. Y sin embargo, las iglesias evangélicas, que nosotros a veces nos queremos dar más bíblico que nadie, la pregunta es, hemos dejado la Biblia fuera, ¿no? Sí, yo sé que se predique, que se enseña, es lo más importante, pero también la presencia real de la palabra de Dios. Entonces es más práctico que un hermano, ¿no? Se vaya y con su propia Biblia ya tiene la Biblia, ya tiene la cita marcada y que la lea. Eso es más práctico. Pero también es muy lindo que cuando las iglesias leen la Biblia que tienen en el culto. Y ese, hermanos, aquí está la palabra de Dios y yo la voy a leer esta semana de aquí, de este pasaje. Entonces, en un momento dado, yo me acuerdo una vez que yo estaba promoviendo tener una Biblia de púlpito, simplemente por esto. No creo que aquello se dio y a mí se me olvidó. No la estoy promoviendo ahora, simplemente estoy dando los puntos para que usted sepa por qué es que muchas iglesias sí tienen una Biblia de púlpito. Y antes se tenía y ya ha quedado en desuso. Eso promueve la presencia de la Biblia en los cultos. No garantiza que el culto va a ser bíblico, pero ayuda. Ayuda porque es un símbolo, es una presencia simbólica muy fuerte para aquellos que la entendemos. Entonces, cuando uno va a tener un canto en la iglesia, mire, los cantos a nosotros nos tienen que predicar el evangelio. El canto en la iglesia no solamente es adorar al Señor, pero nos tiene que nosotros discipular, ¿no? Si el canto no está conforme a la Biblia y no sea un canto bíblico y no nos está enseñando, entonces nos está entreteniendo. Y uno de los grandes peligros de la iglesia moderna es el entretenimiento dentro de la iglesia. Eso es cierto. Pero eso ocurre con la predicación también, ¿eh? No solamente con la adoración. Entonces,
uno siempre debe preguntarse, ¿es este canto bíblico? ¿No? ¿Ustedes no creen que esa es una pregunta importante? ¿Es este canto bíblico? Amén. Amén. Para mí es prioritario que sea bíblico. Claro. Como Tiene que ser. mismo estamos centrados en que su mensaje, pastor, sea bíblico, la escuela dominical sea bíblica. Es cierto. El mensaje que transmitimos a través de la alabanza debe ser bíblico. Tiene que ser bíblico. Es el mismo estándar, desde luego. Mm. Hermanita Gaite. Sí, un pequeño testimonio que yo quiero compartir. Ajá. Yo, a ver, cuando una de las cosas que me motivó a estar allí, o sea, entre ustedes, es que me había gustado cómo, o sea, cómo adoraban al Señor en el sentido de los cánticos que se cantaban. Porque yo había ido anteriormente a otra congregación y no me había gustado porque, no sé, no me había gustado la alabanza, no me había gustado la adoración. Sentía que había superficialidad, ¿sabes? Cuando tú ves algo que es superficial. Pero cuando llegué allí, tan solo desde el primer día y vi que, no sé, noté algo diferente porque también el Señor nos da discernimiento. Y entonces, yo mayormente también trato de cantar canciones que me hayan ministrado a mí primero. O sea, que yo me haya sentido ministrada primero por el Señor y luego llevar una canción allí para que los demás hermanos también se sientan ministrados. Por lo menos ese es como yo veo las cosas. Sí, ahí es como Amén. dice la palabra, de gracias recibiste, de gracias da. Mm, Como Así uno se mismo. siente ministrado, ministrar a otro. Muy bien, mi mm, hermana, así mismo es. Y qué bueno, entonces nuestra iglesia, sí, como bien usted ha dicho, somos una iglesia pequeña, gloria al Señor también por eso, pero queremos ser grandes en estas cosas, ¿verdad? Queremos ser bíblicas, queremos ser una iglesia seria, con fundamento. Tenemos un Dios grande. Entonces, los cantos tienen que ser bíblicos, mis hermanos. No tenga pena si usted es líder de alabanza y un hermano quiere cantar un canto, lo que sea, y usted no ve ahí que, no, hermano, mire, ¿por qué no lo sustituimos por este otro canto? Y ya, Amén, amén. como debe de ser, A ¿no? mí también me lo pueden decir, a mí también, o sea, los demás me pueden sugerir también. Sí, sí, sí. Pero hasta Mm, ahora todo está bien. Esto lo hacemos porque queremos mantener este curso, no porque ujú, queremos mantener este curso. Entonces, lo otro que quiero compartir, mis amados hermanos, pues es importante que los cantos nos ministren, que los cantos ujú, nos... Oye, si ustedes leen los cantos están llenos de doctrina, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. Los cantos de los ángeles, gloria a Dios en la altura, en la tierra paz con los hombres, todas estas cosas que decían los ángeles, todo está rico en doctrina y en revelación. Entonces, así es como debe ser, ¿no? No quiere decir que sea solamente lo mismo, pero no podemos ir a un extremo que hay un canto que no menciona a Dios o que sea un canto romántico, porque fíjate, hay veces canciones que uno dice, bueno, este canto, mire, si ese canto usted se lo puede cantar a una mujer o a un hombre, o a alguien, si tú le puedes cantar ese canto que tú estás cantando el domingo en la iglesia, a alguien más que a Dios, ahí el canto está flojo, ahí le falta algo al canto. Exactamente, eso es lo que yo he visto en las alabanzas contemporáneas, y yo creo que lo conversé con usted, pastor, que por no perder la fama, algunos cantantes contemporáneos se han aburrido de cantarle al Señor y entonces usan términos bíblicos en canciones que están dirigidas prácticamente a una persona, al amor de uno, a una mujer, a su novia, a su esposa, no sé. Y yo lo digo que es por eso. Y han perdido muchos cantantes contemporáneos. No los voy a mencionar, nosotros cantamos canciones de ellos, pero las que cantamos son bíblicas, porque nosotros no estamos para criticar, pero han perdido mucha credibilidad como cantantes cristianos, porque no tienen nada que ver las letras ya con lo cristiano. Sí. Ellos quieren estar en Eh, dos aguas y no se puede estar en dos aguas. Quería Eso el por Señor no lo ve bien. una cosita más. Hay veces que nos ponemos a hacer cosas y no entendemos el sentido. Por ejemplo, hay una canción que se canta mucho en Navidad
que se llama María, ¿sabías que? A mí me la han pedido para que yo la cante como 5 o 6 veces y yo me niego, porque yo no tengo por qué hablar con María si María no está viva. Entonces, como se refiere María, ¿sabías que? De una manera en presente, para mí eso significa como que yo estoy hablando con María y la Biblia me prohíbe hablar con los muertos. Entonces, esto para mí no es bíblico y sin embargo se ha cantado en la iglesia de una manera que todo el tiempo la adoran y no sé qué. Y yo no puedo. Me la han pedido cantar. Apréndetela, que es muy lindo, cántala. Y yo me he negado. Como en 3 ocasiones me he negado. Y le he dicho el por qué. Y yo he visto en la iglesia, incluso donde yo estaba, que la han cantado. Y yo digo, bueno, yo no sé hasta qué punto no tratan de que no sé, de entender el entendimiento que tiene esa canción. Hay otra canción que canta también, no sé qué cosa, de ese cielo, que habla algo del padre que ya está muerto, no sé qué. Hay detalles, hay cosas que se están metiendo en las canciones de las iglesias que yo no las estoy comprendiendo muy bien. Y yo, Ese cielo está pero trayendo eso es lo que unas sucede, alabanzas que mire, bien esto que nosotros extrañas. estamos haciendo aquí, lo hacen muchas iglesias serias. Muchas iglesias no cantan cualquier tipo de canción porque venga de un cantante cristiano. Muchas iglesias lo que hacen es que cuelan estas canciones o las estudian antes de realmente introducirlas a la congregación. Por eso mismo que tú estás diciendo. Yo me tenía una vez una hermana que le decía, pastor, vamos a cantar un canto de Navidad. Y un canto de Navidad, ¿tú sabes el canto de Navidad qué era? El burrito platanero. Oh, sabanero. Sabanero, platanero. No sé dónde saqué platanero, pero el canto era el burrito sabanero. Y yo decía, tuki, 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 porque menciona Belén, ya pensaba que era un canto cristiano. yo, tuki, 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 vamos camino. Y la hermana contenta, gozándose, yo la miraba y decía, oye, pero esta mujer se cree que lo que estamos es en el tercer cielo. Pero aquí esto, obviamente, esto no es nada, no tiene nada que ver con Dios. Permiso. Sí. Yo quería decir que la música tiene que ver mucho para invitar a las personas a recibir a Cristo, porque yo recuerdo que mi primer canto que escuché, que se dice, amigo, ven a Jesús, ese canto me quebrantó el corazón, pastor. Todos tenemos un canto que nos ministra grandemente, claro. De recibir a Cristo. Sí. Primero me entregaron un tratadito y seguro que hubo algún proceso, ¿verdad? De parte de Dios. Y luego cuando oí ese canto, eso es lo más maravilloso para mí cuando lo escuché. Claro. Entonces, todos también, tenemos un canto que nos ministra. Y usted tiene su testimonio con el suyo. Para mí, al principio, que el canto que a mí me ministró tanto fue Renuévame. A mí me encanta, todavía en día me encanta ese canto. No sé si ustedes lo conocen. Renuévame, Señor Jesús. Un canto muy bíblico. Entonces, esto tiene que ver, mis hermanos, con los cantos. Acuérdense, los cantos tienen que ser bíblicos. En nuestra iglesia bautista La Hermosa, mira cómo estoy hoy. Hoy, caballero, estoy. Yo no sé, en nuestra iglesia bautista, perdónenme, porque estoy cansado y el cerebro ya después de las 9 de la noche se me empieza a apagar. En la iglesia bautista, aposento, somos una iglesia bíblica y que siempre el estándar de la Biblia, pastor, ¿esto es bíblico? ¿Sí o no? Esto nunca debe de fallar.